Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar esta tarde lluviosa de Salta acá con nosotros. Hoy tenemos la compañía de dos grandes autoridades de la universidad. La verdad que es un placer que nos acompañen. Hoy nos acompaña la Magíster María Laura Torner, y estoy con el machete. Y la doctora María José Nachi, doble C. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Vamos a darle la primera charla y la primera jornada de violencia en Salta. Primero, para los que ya nos conocen, aunque ya nos conozcan, y a los que no, vamos a ver un pequeño video institucional de qué es la universidad o qué es lo que intentamos en estos 60 años que tiene la universidad de promover en la sociedad argentina. Creamos la universidad con el fin de que después de nosotros, muchos más puedan crear sus propios sueños. Como Diego y Fernando, que primero crearon una nueva amistad en la universidad y después crearon juntos un prestigioso estudio de abogados. Como María, que creó su propio consultorio y bueno, como todo consultorio, le puso revistas con chismes en la mesa y lo decoró con mucho amor. Como Daniel, que se recibió de psicólogo y creó un lindo grupo de terapia. Y en él se crearon varias nuevas parejas. Como Carla y Martín, que se recibieron de farmacéuticos, crearon juntos un laboratorio, una linda familia y probablemente una futura farmacéutica. Como Pablo, que quiere crear una empresa online, aunque todavía no sabe de qué va a ser la empresa, pero tengo fe que la creará al fin y al cabo. Creamos esta universidad para ayudar a que muchos más puedan crear todo eso que desean. Con una educación innovadora, accesible y mirando al futuro, para de esta forma crear una sociedad mejor. Así es la Kennedy. Educación para todos, educación para vos. ¿No lo conocían? Esto no. ¿Vieron? Siempre sí. se sorprende. A Pedro sí. A Pedro sí. Pero el video no. Bueno, la verdad que es un video muy lindo. Es un video nuevo que salió hace poco en la universidad. ¿Para qué se creó? La verdad que mueve un poquito y emociona ver estas cosas. Así que es lindo que estén acá y es lindo que puedan compartir con nosotros estos momentos. Las dejo en manos de las que saben y por las que ustedes vinieron, porque no vinieron a verme a mí, las vinieron a ver a ellas. No, así que le damos la bienvenida, un aplauso por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo también voy a tener acá un machete, pero porque después en un ratito les voy a comentar unas cifras muy puntuales que quiero tener a mano, porque son bastante significativas en relación a lo que vamos a conversar. Bien, ¿podemos empezar con el PowerPoint? Mira, te la pasé acá. Con las flechitas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar un poquito por esta cuestión del bienvenidas, bienvenidos. A veces parece un poco cansador, porque nuestro idioma español suele ser inclusivo cuando dice bienvenidos. Pero en relación con la temática de este encuentro, cabía poner bienvenidas y bienvenidos, porque hay muchas cuestiones que se refieren a diferencias y a semejanzas que tenemos, las bienvenidas y los bienvenidos. Bien, adelante, entonces le doy con esto. Ahí está. Bueno, esta jornada se dio en llamar prevención de violencia. Bien.
Y cuando pensamos en este encuentro, nosotras reflexionamos largamente acerca del tema violencia. ¿Por qué? Porque realmente es un tema acuciante. Y ustedes dirán, bueno, es obvio. Claro que es obvio. Lo que pasa es que en los últimos años hemos estado indagando algunas cuestiones que después vamos a desarrollar, donde no suele ser tan obvia la violencia. La violencia explícita tiene que ver con... La violencia tiene que ver con un uso intencional de la fuerza física, el poder real, como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo, una comunidad. Esta es una definición de la Organización Panamericana de la Salud. Y fíjense qué interesante, porque no es una, digamos, una definición de un diccionario, ni es una entidad política estrictamente, o con fines políticos estrictamente, sino que es la Organización Panamericana de la Salud, lo cual ya nos está diciendo algo muy importante, que es que la violencia tiene un impacto directo en la salud. Que esto es lo que menos vemos cuando es más sutil, cuando adopta formas que vamos a ver después, que tienen, digamos, hasta cierta aceptación social muchas veces. La violencia física nos es obvia. Ahora, las otras formas de ejercicio de la violencia, como el poder asimétrico de uno sobre otro, o amenazas veladas, implícitas, también son formas de violencias que no siempre registramos. Entonces, hoy es un encuentro sobre lo obvio, pero es tan obvio que a veces se nos pasa desapercibido. Vuelvo entonces al tema de la salud. ¿Por qué el tema de la salud? Porque, bueno, casualmente yo soy psicólogo, así que el tema salud me importa, está de lleno en el corazón de mi profesión. Y además porque también tiene consecuencias directas en todos los procesos educativos, muchos de ustedes vinculados a estos procesos. ¿Por qué violencia? Violencias, fíjense que está señalada la S. Y porque nosotros al pensar en este encuentro decíamos, bueno, así como muchas veces utilizamos la palabra familia como si fuera una entidad fácilmente, digamos, fácil de describir, y cuando vamos a los hechos, vamos a la realidad, a nuestro entorno concreto, nos damos cuenta que hay casi tantas familias como seres humanos. Familias en plural, diversas, heterogéneas, ricas, variadas. Bueno, la violencia también adopta múltiples formas. Entonces, es mucho más adecuado, cuando queremos profundizar en el tema, hablar de las violencias. Y entonces esto nos lleva un poco a lo que estaba diciéndoles antes, respecto de por qué las violencias son de interés para la salud pública y la educación. Porque realmente las cifras son escalofriantes y las violencias en todas sus formas interfieren de lleno en los procesos de salud y de educación. Esto ya es una realidad tan obvia y tan insoslayable que en todo el mundo se hacen investigaciones al respecto. Más que correlaciones, hay relaciones causales. Entonces, es de interés para la salud pública y para la educación porque muchos de ustedes, como nosotros, tenemos una responsabilidad social. Nuestras acciones y nuestras omisiones tienen un impacto en nuestro entorno. A veces pensamos que la ética es una entelequia, es algo abstracto, pero la ética atraviesa cada una de nuestras acciones, impactando en decisiones por acción o por omisión. Y la ética en relación con posicionarnos respecto de las violencias nos interpela, si nos dejamos interpelar. Bien, entonces en este marco, la Universidad Kennedy ahora está cumpliendo sus primeros 60 años.
primeros, que en este contexto de nuestro país realmente es toda una proeza, ¿verdad? Un ejemplo de resiliencia y de construcción proactiva en función de la responsabilidad social, como lo decía uno de sus fundadores recién en el video. Es decir, a nosotros nos convoca como autoridades académicas de la universidad esta responsabilidad social. No nos es ajena, no nos visualizamos como personas académicas en un Tupperware ajenos a la realidad, sino todo lo contrario, con una gran responsabilidad porque estamos otorgando títulos a otros que van a tener también su marca en la sociedad. Y entonces por eso es que tiene mucho sentido este encuentro con ustedes, cara a cara, porque cada uno de ustedes desempeña un rol en esta sociedad, o varios roles, como padres, como hermanos, como hijos, como estudiantes, como docentes, como agentes de seguridad, es decir, como responsables de decisiones públicas y privadas que no podemos eludir. Y entonces, en este marco, para nosotros es muy importante tener en cuenta, generar este encuentro, como tantos otros que hacemos, para establecer esta alianza. Muchas veces se piensa, como yo soy educadora, me van a disculpar que voy a maestra de alma, cuando uno es maestra, nunca deja de ser maestra, así que soy un poco maestra si tuviera, me van a disculpar. Pero cuando se ha hablado mucho siempre acerca de la alianza entre las familias y la escuela, esto está muy difundido, cómo las familias acuerdan con la escuela o sabotean a la escuela o desautorizan a los docentes, a las autoridades o las apoyan y los chicos van. Bien, y siempre se piensa en esta cuestión, ¿no? Pero ¿por qué no pensar también que necesitamos generar otras alianzas? En este caso, entre la universidad y la comunidad local, que la forman ustedes. Porque son las alianzas las que nos permiten fortalecernos y construir algo juntos. Entonces, en este marco es que tiene sentido este encuentro, generando una sinergia, compartiendo conocimiento, reflexionando juntos y pensando quizás algunas cuestiones que nos podemos llevar para construir prevención de las violencias, cada uno de ustedes estén. ¿Cómo? Definiendo el problema. Ya en parte lo definimos. Definimos qué es la violencia y que tiene múltiples formas. Identificando las causas y factores de riesgo. Bueno, las causas también son múltiples. Muchas veces se utiliza un pensamiento simplista y se asocia violencia, por ejemplo, con pobreza. Error. Esas relaciones causales simplistas no nos llevan a poder entender la complejidad del problema. Ya Edgar Morin hace mucho tiempo habló de esta cuestión de las complejidades, ¿no? Y de que necesitamos abordarla desde muchas miradas. Por eso aquí, por ejemplo, hoy estamos la decana de Ciencias Sociales, la doctora Nachi, que es doctora en Sociología, y yo, que soy magíster en Psicología. Y ustedes dirán, bueno, y así todo, no agotamos, por supuesto, ni es nuestra intención, ni nuestra aspiración agotar la temática, porque es importante la participación de múltiples profesionales y múltiples miradas convergentes, aliadas, para abordar un tema tan complejo. Factores de riesgo, bueno, también muchas veces se estigmatiza y se alude a ciertas clases sociales, porque en tal clase social hay más violencias. Error. No es una cuestión privativa de clases. Lo que pasa es que en algunos lugares se disimulan mejor las cosas debajo de la alfombra. Y esto es una obviedad, pero cabe mencionarla. Otra de las cuestiones es diseñando intervenciones adecuadas. Es decir, ¿a qué se refiere con intervenciones? Este es un término que viene muy desde los ámbitos sociales, tanto de
la sociología como del trabajo social, desde la psicopedagogía, desde la psicología, es decir, de todos los ámbitos sociales que nos interesamos por los seres humanos y pensamos en estrategias de intervención. Es decir, cuando se presenta una situación de violencia, no es simplemente palmoterapia, no es simplemente una expresión de buena voluntad. No, requiere experticia, requiere capacitarnos, requiere contar con las herramientas que nos permitan una intervención adecuada, porque ya sabemos que tantísimas veces, con buena voluntad, se cometen errores. Había una frase que decía, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, buenas intenciones sí son un buen comienzo para establecer estas alianzas, pero los invito a repensarnos en términos de capacitarnos para estas intervenciones específicas. No todo y de cualquier modo. Y después, por supuesto, multiplicando. Miren, incluso cuando hice el PowerPoint le puse 2P, lo quería multiplicar muchísimas veces, evidentemente. Estas intervenciones efectivas, por esto de que cuando somos idóneos podemos intervenir, actuar, poner allí donde sea necesario lo adecuado para la situación. Bueno, las violencias en distintos contextos. Acá le voy a dar la palabra a María José porque nosotros nos vamos turnando, nosotras vamos como dialogando en público con ustedes. Ahí está. Mira que ya está prendido. ¿Me pasas? Sí. Gracias, Lau. Ahí está, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que se acercaron. Gracias, Mariela. Gracias, Lucas, por recibirnos también acá en Salta. Es una alegría estar acá para nosotras. Mi nombre es María José Nachi, yo soy doctora en Ciencias Sociales. Todo eso parece un montón, pero básicamente me intereso mucho por la sociedad, por la complejidad que tenemos, por los abordajes psicosocio, ¿no?, dinámicos que tratamos de trabajar. Y con Laura tenemos un equipo de investigación de hace varios años ya en la universidad. Vieron que las universidades trabajan en diferentes ámbitos. Es docencia, investigación y extensión, básicamente. Nosotras hacemos mucho hincapié en la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que ver con hasta dónde llegamos con un nivel de conocimiento sobre determinado tema en determinado momento histórico. Algo así como una utopía del conocimiento general que existe en la humanidad. Esto está acoplando, ¿no? Era un montón tratar de hablar de conocimiento universal. Volvemos. Rebobinamos. Bueno, muy ambicioso. Muy ambicioso. Pero bueno. Nada, digo que el nivel de conocimiento científico se supone que agarra todo lo que la humanidad trabajó sobre determinado tema y le da un granito de arena más al mar. Nada más. Pero eso implica un conocimiento original. Y eso es realmente muchísimo. Estoy con viva voz. ¿Me escuchan bien, no? Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros hacemos investigaciones. ¿Dónde estamos acá? No, tenés que pasar. Sí, al revés, Majo. Al revés, perfecto. Ahora sí. Ahora en un lujo, ¿eh? Ahí llegamos. Bueno, ¿qué quería contarles? Acá decimos que las violencias en diferentes contextos tienen que ver con la importancia de las palabras y las imágenes, los espejos de representación social, su poder performativo, que crean y cambian realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hicimos una investigación sobre publicidades no sexistas. ¿Qué tendrá que ver todo esto con la violencia, no? Porque la publicidad con la violencia está vinculada, no está vinculada. ¿Por qué está vinculado? ¿Por qué no está vinculado? ¿Lo pensaron esto alguna vez? Las representaciones, cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los otros. ¿Qué son nuestros cuerpos? ¿Qué significan nuestros cuerpos? La mirada del otro, mi mirada sobre mí mismo. ¿Cómo me construyo como sujeto? ¿Cómo me construyo en relación a los otros? Bueno, todo esto que parecen cosas un poco abstractas tiene que ver con la comunicación. En las ciencias sociales, ustedes saben que tenemos un montón de carreras vinculadas a la comunicación. Acá en Kennedy tenemos periodismo, tenemos relaciones públicas, tenemos diseño gráfico, tenemos publicidad.
y tenemos trabajo social, entre otras carreras. Ahora, ¿por qué es importante hablar de las imágenes y de los cuerpos y de las palabras como hablamos de nuestras construcciones? Porque tiene que ver cómo nos vemos y cómo nos proyectamos ante el mundo y cómo nos miramos y somos mirados. Ahora los voy a invitar a hacer un... Además, María José, acá Sí, Lau. está buenísimo, ¿no? En este diálogo que estamos haciendo público, que nosotros en el proceso de investigar, Sí. incluso en estas miradas convergentes desde la psicología y la sociología, encontrábamos que esto que María José les describía desde la mirada de la sociología, nosotros lo veíamos como constitución subjetiva. Claro. Es decir, en este estar con los otros, en esta interacción humana, vamos constituyendo nuestras subjetividades. Y estas imágenes que vienen por fuera nos funcionan como espejos, de alguna manera, y nos devuelven ciertas imágenes que a su vez van contribuyendo a esta constitución subjetiva, en una ida y vuelta permanente. Entonces, fíjense cómo las miradas son convergentes y, por supuesto, no tiene intención de agotar la temática. Simplemente les estamos mostrando cómo, muchas veces trabajando articuladamente, uno puede al menos intentar una comprensión mayor de ciertos fenómenos. No, y aparte de lo que Laura les está diciendo como construcción de subjetividad, nosotros los vemos como construcción de sentido social de ¿qué es ser una mujer? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué significa la masculinidad? ¿No? ¿Qué está bien y qué está mal? Vieron que Laura tiró por ahí la palabra ética, no como algo abstracto. ¿Qué significa ser determinado, ser en cierto momento histórico y no en otro? Esos cambios que se dieron en la cultura, ¿se imprimen en las imágenes que tenemos de nosotros mismos? En el ideal de ese yo que quiero ser, ¿cómo me proyecto? ¿Cómo me muestro en las redes sociales? ¿Qué tiene eso de realidad y qué tiene eso de ficción? ¿Y eso es violento? ¿Eso puede ser violencia introyectada? ¿Me puedo odiar a mí mismo porque no tengo un cuerpo determinado o no soy lo determinada exitoso como me muestran las publicidades que tengo que hacer? Heteronormativo no soy. No soy heteronormativo, no soy occidental, cis, o sea, no tengo los parámetros históricos del supuesto deber ser universal y neutro. ¿Existe un ser neutro? ¿Existe tal cosa? Piensen que esto que estamos diciendo son principios generales, pero tienen que ver con la ética, tienen que ver con la filosofía, tienen que ver con la historia, tienen que ver con las ciencias sociales, ni hablar con el derecho. Piensen que todo esto después se inscribe en leyes. Bueno, de todas estas cuestiones queremos hablar, pero hablar a través de ciertas experiencias de investigación, es decir, que hicimos indagaciones específicas. ¿Para qué? Para prevenir las violencias de género y de estereotipos de género a partir de un cambio en esas imágenes que nos muestran cómo deberíamos ser supuestamente. Y cabe señalar entonces la diferencia importantísima a tener en cuenta entre sexo y género. Sí, bueno, claramente, como decía más de una autora, ese es un par que no es estanco, ¿no? Y que es móvil y que está vinculado y que tiene que ver con cuestiones sociohistóricas. Y que además tiene que ver con procesos de aceptación social que se construyen con el tiempo. Y no por eso todos tenemos que ser estereotipos de lo diverso. No, podemos ser un devenir también. Pero bueno, vamos a ver en este viaje, a ver en qué imágenes ustedes se representan y en cuáles no. A ver qué les genera a ustedes también este proceso. A ver si nos acompañan. Bueno, acá introducimos dos palabritas básicas que son igualdad y equidad, ¿no? ¿Qué diferencia tienen estas palabras? ¿Alguien se anima? ¿Son lo mismo? ¿Tienen el mismo significado? Si no, negro o blanco, ¿alguien por acá? ¿No sabe, no contesta? Sí, por favor. ¿Qué tal, Fernando? Fernando Daniel Peiro. Bienvenido, Fernando Valiente, gracias, muy bien. amable. Yo supongo, ¿sí? Igualdad para mí tiene que ver con los derechos, con lo que nos hace a nosotros, de alguna manera, en un comportamiento donde todos tenemos normas o reglas para desarrollarnos. Y la equidad para mí tiene que ver con la justicia, tiene que ver con aquello que es justo, que aquello que de alguna manera conserva un equilibrio. Sí, sin dudas está vinculado con eso. Ahora pensemos un poco, ¿somos todos iguales? ¿Somos iguales? Física, subjetivamente, religiosamente, culturalmente.
¿Somos todos iguales? A ver acá. No, me parece que equidad es diferente modo de hacer, de tratar de solucionar la misma solución, pero cada uno lo hace de diferente manera. ¿Tu nombre? Agustina. Agustina. Bueno, Agustina nos se tira una emparenta pista. con lo que decía Fernando de justicia, porque la justicia no es darle a todos lo mismo. No, no todos necesitan lo mismo, además. Pensemos en esto. Equidad, igualdad. Yo estaba pensando en la tríada de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad. Esa palabra, fraternidad, ¿a dónde nos conlleva? Nos lleva a un horizonte de equidad, a un lugar de búsqueda de algo equitativo y equilibrado para todos, pero que no todos somos iguales, ni precisamos lo mismo. ¿Ustedes escucharon hablar de la discriminación positiva? ¿No? Bueno, la discriminación positiva es un concepto en derecho muy básico que tiene que ver con la idea de agarrar una inequidad histórica y transformarla en una ley que tienda a un equilibrio. Ejemplo básico de esto, la ley de cupo femenino legislativo. ¿Vieron las listas? Bueno, que ahora se va a cambiar, pero las listas. ¿Por qué eso? Y porque históricamente no había mujeres en las legislaturas. Entonces, los cupos, la ley de cupos, son leyes que pretenden equilibrar aquello que históricamente estuvo desequilibrado, generando un desequilibrio a propósito para atender a la igualdad de lo que no es igual. Bueno, confuso, parece un trabalengua, pero va hacia ahí. Va hacia un principio de equidad que parte de lo que fue inequitativo históricamente. Eso es interesante para pensar en qué horizonte queremos avanzar, porque esto de la unidad en la diversidad habla justamente de lo que se precisa en la singularidad de cada uno. Bueno, ¿avanzamos? Ustedes díganme, si voy muy rápido, muy despacio. Y sigo preguntándome, María A ver. José, ¿qué tendrá que ver esto con las violencias? ¿Qué tendrá que Dejo ver? abierta la pregunta, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Y es que si no somos ni iguales ni equitativos en nuestros derechos, unos se pueden sentir por sobre otros, algo así. Unos se Hay pueden sentir en ejercicios más de derechos. violencia. Unos pueden creerse más iguales que otros. Por ahí vamos. Pero bueno, había que introducir un concepto. Esto es un cuadro. Es un cuadro de una pintora brasilera llamada María Ligia Magliani. Es una pintora muy destacada, riorandense. Ella es de Porto Alegre, de las afueras de Porto Alegre. Y mientras que estuvo viva, su obra no fue tan reconocida. Hace un par de años falleció y hoy cotiza muchísimo en Brasil. Y hace 2 años yo estuve en una muestra de ellas ahí en Porto Alegre, que era una retrospectiva de toda su obra. Esta obra se llama Lo Uno. ¿Se imaginan por qué se llama así? Por lo singular. Pero viste que son todas caras parecidas, pero pintadas de colores distintos, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Qué ves ahí, Juan? Puede que lo uno remita a lo propio de las facciones de las caras. Todas las caras tienen sus propias facciones. ¿Son distintas entre ciertas caras o no? Pero al mismo tiempo son diferentes, claro. Sí. Claro, son iguales pero distintas. Sí, hay algo ahí, ¿no? Hay algo en la repetición. Sí, son todos hombres pareciera, ¿no? Esto, el uno. Son todos varones. Son todos varones y básicamente blancos. Ya 2 cuestiones. Y podríamos seguir suponiendo varias otras. Y esta se llama Lo Otro. Acá sí hay cara diversa. ¿No? ¿Qué vemos ahí? Diversidad. ¿No? Vemos caras múltiples. Es hermoso el trabajo de esta autora, si la quieren buscar después, tiene unas cosas divinas, hechas de madera, unas esculturas espectaculares. Pero lo interesante eran sus manifiestos. Ella decía, no quiero que me identifiquen por mi color de piel, no quiero que me identifiquen por creer que yo soy lo otro distinto a aquello uno, que es lo universal, lo todo, lo poderoso, lo blanco, lo heterosexual, lo masculino, lo uno, el comienzo de lo todo. Ella tenía todas unas poesías que eran manifiestos. Y entonces ahí, con este concepto, lo que nos está mostrando la artista plástica, que creo que siempre el arte nos inspira para entender cuestiones y nos lo hace más liviano y más llevadero, es que lo único uno que existe es la unicidad del ser humano, que es siempre puntual. Es genérico en ser humano, pero es específico. Es más, nuestros rasgos y nuestras marcas y nuestros defectos es lo que nos hace únicos. Bueno, entonces hay un otro ideal al que hay que llegar, perdemos parte de nuestra humanidad. Bueno, algo de esto es lo que estamos indagando. A ver, seguimos. Preguntas como guía para intervención psicosocial.
Antes Laura nos hablaba de la intervención como uno de los pasos de prevención de la violencia, ¿no? Acá nos hacemos algunos interrogantes. ¿Cómo evitar debates reduccionistas y binarios entre la mismidad y la otredad? En términos sociológicos, lo que estábamos hablando recién de los cuadros graficados, tienen que ver con la construcción de la otredad y la mismidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los otros? Los argentinos, los chilenos, ¿no? Los bolivianos, los argentinos, los blancos, los negros, los heterosexuales, los homosexuales. Esa dicotomización de los grupos que tienden a la reducción o a la cuestión casi paradójica del reduccionismo. Y además fíjense que María José eligió poner hacer y hacerse los siguientes interrogantes. Es decir, porque generalmente nos es fácil ponerlos afuera. Tal señala, discrimina, tiene un pensamiento reduccionista, señala lo distinto. En cambio, no nos es tan sencillo hacernos cargo de nuestros propios aspectos y nuestras propias formas de prejuicios y de discriminación. Sí, porque esto de la mismidad y la otredad, nosotros los sociólogos, nosotros los psicólogos, nosotros los trabajadores sociales, no, ustedes los cientistas sociales, no, ustedes los politólogos. Entonces, es tremendo, porque siempre estamos diferenciándonos en una dicotomía donde nos deja fuera a la mayoría, deja fuera al que no piensa exactamente igual, que no tiene el mismo paradigma. ¿Vieron que los algoritmos son grandes discriminadores? Discriminadores porque selecciones, discriminadores porque nos muestran siempre lo que queremos ver. Nos reducen a la singularidad total. Refuerzan nuestros propios sesgos. Y refuerzan nuestros propios prejuicios. Entonces, parte de la investigación que estuvimos haciendo, que era sobre publicidad no sexista, tanto en el ámbito de los productos domésticos, ahora vamos a ver unas imágenes lindas, divertidas, y en los productos que tienen que ver con el trabajo en el hogar, con el cuidado, las tareas de cuidado, nos mostraban justamente estos sesgos, ¿no? Como algunos productos estaban hechos para mujeres o para hombres, o tenían que ver con la masculinidad o con la feminidad. Y esto es toda una construcción histórica sobre la división sexual del trabajo, sobre qué deben hacer unos otros y qué lugar da al otro cuando no cumple ese ideal, ¿no? Que conlleva a depresiones, que conlleva a maltratos, a introyección del maltrato naturalizado, a no llegar al ideal de lo esperado y da lugar al lugar en el cual ya no soy un sujeto, puedo ser un objeto del maltrato, porque no llego con la expectativa de lo que se espera de mí. Por eso decimos hacerse estas preguntas. Bueno, ¿qué otra cosa? Construir puentes comunicacionales. Aparte de Canción de Serrat, ¿a qué suena eso, los puentes comunicacionales? Es lo que tratamos de hacer los cientistas sociales. Cuando construimos una campaña distinta, cuando tratamos de romper con los prejuicios, comunicar de otro modo, esto es comunicar afuera de la caja, ¿no? Buscar puntos de convergencia, crear redes. ¿Y cómo destacar nuestra condición humana respetando diferencias y reconociéndonos a su vez como prójimos? Porque si el otro es distinto a mí, ¿por qué va a ser un igual al que tengo que respetar? Esa es una pregunta básica, ¿no? De la construcción social. Muy básica de la construcción del lazo social. ¿Qué es lo que se rompe cuando el otro puede ser eliminado? Porque no se supone que es un par. Y desde el punto de vista de la psicología podríamos decir que estamos tomando a ese otro como un objeto y le hemos quitado la entidad de sujeto. Y por eso es eliminable como un objeto que se puede desechar. Así que de esto tan complejo estamos hablando. De todas las formas de violencias, aún las más sutiles. Sí, la violencia puede ser subjetiva, la violencia puede ser solapada, puede ser violencia simplemente verbal, de hostigamiento económico, de segregación social, racial. Hay muchas formas de violencia. Y en última instancia, lo más trágico de todo, son los asesinatos, ¿no? Los femicidios. Bueno. Y alrededor de 500.000 de personas muere a causa de homicidios por año, cuando en contraposición, con millones de vuelos anuales, por ejemplo, en el año 2017, no hubo ningún muerto. Bueno, esperemos que no haya ninguna excepción a esa regla, mañana tenemos que volar de vuelta. Pero bueno, al margen de eso, por favor. Pero es un contraste significativo. No, es muy significativo. Muy O sea, significativo. el humor negro es terrible, es increíble. Porque aparte, homo lupo homine, ¿no? Hombre lobo del hombre. Nos matamos, nos seguimos matando, no solo en guerras, sino en la violencia interna y principalmente familiar y doméstica. Quienes trabajan en las fuerzas policiales lo saben muy bien. La violencia está básicamente, y si no, bueno, algunos conocerán casos tremendos, pero son intrafamiliares.
¿Y son interclases? Sí, por supuesto. José, ¿no? Mi pregunta viene digamos, a aportar lo que hacen de la violencia. Desde enero hasta el día de hoy, la violencia en nuestro país ha generado un repunte casi de un 52%. Como hombre de seguridad lo tenemos registrado. Todo tipo de violencia. Ahora bien, ¿implica que nuestro presidente sea violento y nos transmita eso a la sociedad? Bueno, gran pregunta. No sé si la podríamos responder. No lo podemos contestar en este claramente. momento. No lo podemos contestar. Sí que las reacciones son muy complejas, ¿no? La acción y la reacción como únicos fenómenos posibles. Pasamos pendularmente, políticamente, de un extremo al otro. Pero además estamos viendo, digamos, ahora ampliando la mirada, si hacemos la big picture de todo el mundo, estamos viendo, digamos, escaladas de violencia en todas partes, ¿no? Y estar permanentemente discutiendo y dudando acerca de las intervenciones, los métodos, las formas de lo político, no siquiera de los políticos como sujetos, sino de lo político y de la eficacia de lo político tal y como se presenta ahora. Es un fenómeno que es también para prestar atención, ¿no? Y habría que ver, ¿no? ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque estos, digamos, los dirigentes emergen de nuestras propias sociedades, aquí y en todo el planeta, ¿no? Bien. Sí, pero aparte si nos fijamos, esto de los puentes comunicacionales que preguntábamos, la agresión a través de las redes sociales, los haters, la naturalización de la violencia extrema, indiscriminada y además anónima, esconderse a través de las redes, y después la naturalización en los medios de comunicación de la violencia verbal. ¿Cómo no va a legitimar otras formas de violencia? Es la apresala hacia, sí. Me quedé pensando un poco, tomando lo de José, que como rasgo de época, en esta articulación que decías, que para mí me parece que hay un rasgo otro, que es la aniquilación del diferente, ¿no? Ya eso como un rasgo nuevo, en el sentido común, digo, ¿no? Ni hablar en plataformas, pero sobre todo como propuestas electorales inclusive, ¿no? Como fórmulas electorales, la aniquilación física de la otra. Entonces me parece que este complejo entramado se complejiza más todavía cuando en el sentido común se instala eso. Hay que ver, todavía está en suceso, ¿no? Está pasando. Sí, nuevo y viejo, porque pensemos que 6 millones de judíos dirían en el Holocausto que de nuevo esto no tiene nada, ¿no? Y los gitanos, y los armenios, y podemos seguir el triste listado de los genocidios históricos. Y que hoy en los medios digitales se representa como la cancelación. También la cancelación. Es otra forma de violencia. Bueno, de hecho, cancelar una película, cancelar un autor. Yo soy amante absoluta de la literatura, ¿no? Me encanta, escribo, leo mucho y demás. Que te cancelen un autor, un escritor. Vamos a cancelar a Dostoyevsky por sus relaciones extramaritales. O sea, es delirante. Y aparte, ¿desde qué moralismo lo vamos a hacer? ¿Vamos a cancelar a un autor, a un cineasta fantástico, te guste o no? Eso es una cuestión personal, pero como Woody Allen, porque por sus relaciones sexoafectivas, vamos a cancelar a tal o a cual por sus elecciones personales y aparte en otro momento histórico. Entonces nuestro héroe patrio San Martín, que estaba casado con una chica de 15 años, ¿qué pasó? Hay que mirar las cuestiones en su contexto histórico, si no cancelamos toda la historia argentina directamente, o sea, mundial. Es algo, bueno, eso de juzgar a la historia en ojos del presente, en reglas del presente al pasado. Bueno. Lo que sí también nos lleva a otra cuestión muy importante, de que ciertas prácticas muy antiguas siguen sucediendo en distintas formas, con distintas formas de violencia, sobre todo hacia las mujeres. Una de cada 3 mujeres sufre formas de violencia y generalmente de sus próximos afectos, de sus afectos próximos. Entonces, esto también nos deja para pensar, bueno, entre este proceso de comprender cada situación en su contexto, en nuestro contexto actual, hay cosas que ya no tendríamos que poder concebir como posibles.
Sí, además, y ahí volvemos, ¿no? Y no son los algoritmos los que discriminan. Las mujeres de lugares rurales, vulnerables en el mundo, son las más pobres y las más discriminadas en términos de posesión de territorio, en términos de posesiones dominiales, en términos de posibilidad de tener créditos, en términos de es tremendo y son básicamente las que garantizan las producciones que alimentan a todo el mundo. Entonces fíjense qué ecuación tan rara existe, ¿no? Las que garantizan el alimento mundial son las que menos tienen de derecho. Yo trabajé durante un buen rato, muchos años, en zona de triple frontera con productores campesinos, rurales e indígenas, y fui informante en el W20, que fue cuando estuve en G20 en Argentina, del área de mujer rural. Las estadísticas son espeluznantes, pero además ahí no tienen ni siquiera posibilidad de acercarse a lugares donde denunciar los hechos de violencia y de absoluta marginalización. Entonces, la inclusión, primero, de que tengan documentos, segundo, de que tengan posibilidades de inclusión financiera, tercero, de que tengan entidad y se crean sujetos de derecho. Es todo un proceso que está aún incipiente a escala mundial. Entonces, la falta de humanización de esos sujetos, que son, en términos estadísticos absolutos, más de la mitad de la población mundial, o sea, la gran mayoría de la población mundial absoluta, aún tiene vulnerados sus derechos básicos. O sea, que fijémonos dónde estamos mirando, ¿no? A veces vemos los fenómenos que se extralimitan en lugares urbanos muy particulares, pero la realidad estadística es muy otra. Pero bueno, volvamos acá a ver qué podemos aportar hoy humildemente en esta tarde de intercambio. ¡Uf! ¿Qué salto hicimos? ¿Dónde nos fuimos? Volvemos a nuestra investigación. Volvemos a nuestra pequeña y querida investigación. Publicidad de maquillaje, revista para ti, la conocerán la revista para ti, ¿no? Sigue saliendo todavía la revista para ti. Online. Online. Qué triste, me encantaba verla en las peluquerías. Bueno, revista para ti, año 1951. ¿Quién está ahí? La señora está haciendo un proceso de maquillaje, usa nuestro encanto angelical con Angel Face, base y polvo, de éxito internacional en Norteamérica. Se aplica y cubre más. Bien, ¿quién usó alguna vez Angel Face acá? Los señores también pueden levantar la mano, nadie los va a discriminar, ¿eh? Y sigue existiendo Angel Face. Yo usé Angel Face en mi adolescencia. ¿Nadie acá? ¿Todos tan jóvenes? Vos, Laura, sí, por favor. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Las madres, abuelas. Bueno, ¿qué estamos viendo en esta mujer que se está maquillando? ¿Qué observamos? ¿Cómo la ven? Perfecta. 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 ¿Qué más? Joven. Joven, perfecta. Sí, rica. Rica. Por las perlas. Con las perlas, sí. Parece como de porcelana Sí. la cara, ¿no? Tiene una arruguita. Parece que con ese maquillaje salís así peinada, con joyas, joven. Y sin problemas. ¿Tu nombre? Gracias, Carolina. Carolina nos hizo una descripción excelente de la señora Angel Face, que tenía todo garantizado. Menos mirar de frente. Fíjense la mirada de la señora. ¿Dónde apunta? A un costado tímidamente. Podía todo eso, pero no podía mirar de frente. Tenía que ser pudorosa. Tenía que ser pudorosa, claro, y tímida. Seducir tímidamente. A ver, vamos adelante. Acá tenemos otras chicas. Qué cutis adorable. Uso jabón Lux de tocador. Dice Ava Gardner. ¿Alguien conocía a Ava Gardner? Dígame que sí. Acá la vieja guardia me es nada. Nadie fue al cine en los años 40, 50. Bueno, Ava Gardner, gran artista de cine. Fíjense a dónde mira ella. Al éter, se diría en esa época. ¿A dónde mira? ¿A quién mira? Al firmamento, al más allá, ¿no? No te mira de frente ni por las tapas, ¿no? Señora, no puede mirar al fotógrafo. Y el otro parece como un Rodolfo Valentino, que la está mirando desde arriba, ¿no? Por supuesto, aprobando. Y casi que le roba un beso. Claro, la rosa sutilmente. Apenas. Apenas. Bueno, acá tenemos a Gladys, una adolescente. ¿Qué hace Gladys? El tono juvenil de su hermosura labial tapa todo, mira, tapa todos los errores y te lleva a la flor de la juventud. Todo eso. Gladys, de rojo. ¿Dónde mira Gladys? También, a cualquier lado mira Gladys, menos de frente.
¿Cuántas promesas, María José? Estos productos son mágicos. No Tenían unas tenemos nosotros promesas esto, ¿no? fantásticas. Sí, eterna juventud, cutis divina, etérea, fantástica, Un fabulosa. hombre que te rescate. Sí, todas estas cosas. Aparte, fíjense la época, ¿no? Mediados de los años 50, estamos en el proceso de post-Segunda Guerra Mundial. Las mujeres, muchas en la Segunda Guerra Mundial, habían salido a las fábricas a trabajar, habían dejado esta cuestión del lugar femenino, etéreo, ideal, ama de casa, madre, y ¿no? Toda esta lógica de significantes concatenados que hacen elogio del hogar, y ha venido a trabajar, pero bueno, los hombres volvieron de la guerra, había que volver a los hogares, había que resignificar y resemantizar el campo del significado de lo femenino. Y nada mejor que los productos cosméticos, ya lo dirá Avon con su imperio, que se construyó en esa época, ¿no? Pero bueno, sigamos con las imágenes. ¿Sería alguna forma de seducir a las mujeres para que volvieran a la cocina? Sí, claro, en las cocinas, esas polleras amplias, los electrodomésticos. Nosotros, nuestra segunda parte de investigación tenía que ver con los productos hogareños. Son extraordinarias. Les digo que si en algún momento les interesa, les pasamos a algún lugar donde está publicada parte de la investigación, porque ver esos productos y los discursos no tiene desperdicio. Pero bueno, ¿esta la conocen? Díganme que sí. ¿Quién es? A ver, por favor. Tini. Tini. Miren Tini. ¿Cómo la vemos a Tini? Año 2022, pasaron 70 años de golpe, ¿no? ¿Cómo está Tini? Mirando de frente o de costado. Se le cae, parece que le pesa el pelo a Tini, ¿no? Porque de frente no mira. Es pospandemia, pasaron muchas cosas, 70 años, ¿no? Pasaron unas cuantas cosas. Pero Entre yo me pregunto, ¿vos Sí. sabés que esta imagen la hemos visto montones de veces, Sí. pero es la primera vez que se me ocurre la pregunta viéndolo Sí. así en múltiples pantallas. ¿Ustedes se sienten mirados por Tini? Claudio. No, a ver, lo que puedo observar ahí, una mirada hacia la nada, sinceramente. Exactamente. Sí, eso es lo que se puede ver. Mira de nuevo, Claudio, que en un rato vamos a hablar de eso. ¿No te sentís mirado? Bueno, es que precisamente ella está mirada por el ideal. Ella está mirada en un espejo de representación donde es el ideal de muchas chicas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, no importa, la autopercepción, pero donde tiene un pelo que parece Rapunzel, ¿no? Y estamos en el año 2022, la señora tiene el pelo de Rapunzel todavía, sí. A ver, queremos escucharlo, por favor. No, decía que la publicidad creo que busca la mirada femenina, no la masculina. Posiblemente. Por todo el contexto, como la mano, el objeto ahí. Es una crema para medio peinar, al lado del ¿no? corazón, el color del cabello, ¿sí? Y busca una idealidad de una mujer de 20 y pico de años. ¿Su nombre? Miguel. Miguel, ¿cómo nos hizo el análisis biológico, Miguel? Muy bien, Miguel. No, efectivamente, pero quién sabe, porque la mirada femenina y la mirada que cree que gusta lo masculino todavía, también construye una masculinidad por ahí. Sí, pero posiblemente es para ser mirada por otras mujeres. Pero ella igual no mira de frente. No, a mí no me mira, tiene ahí. Ahí me parece que le duele el oído, ¿no? No, pero en serio, sí, por favor. Perdón. La publicidad sigue siendo lo mismo del año 50, hoy en día sigue vendiendo lo mismo, solamente que en diferentes contextos de época nada más, sigue siendo lo mismo, digamos. Esa es una pregunta. ¿Qué continuidad y qué cambio vimos? Para mí sigue siendo lo mismo, pero en diferentes contextos en la época nada más. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Por allá. No quiere salir. Creo que la parte de lo que era lo que pasaba antes en las publicidades de los 50 y ahora ha cambiado muchísimo. Creo que se ha vuelto más exigente hoy por hoy en todos los aspectos. Y eso también es violencia. El marketing ha insertado un tipo de violencia en la mujer. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, todas las modelos que salen, o como esta señorita, todas son delgadas, tiene una fisonomía de la cara hermosa. Solamente es un prototipo de las mujeres donde hace el marketing. ¿Y las demás? ¿Y las demás qué hacemos? Exactamente. Ay, pero ¿cómo era Miguel?
Claudio preparó la charla con nosotros. Totalmente, porque nos me sacó encanta. las palabras de la boca en términos de cómo nos podemos sentir violentadas. Y una opinión así cortita, nada más. Occidente siempre ha cosificado a su mujer. Y Oriente ¿Solo ni Occidente? digamos. ¿Solo Occidente? Pregunte a las señoras que viven en Islam, cómo lo ven, ¿no? En el islamismo. Pero bueno, sin prejuzgar los derechos, ¿no? No solo Occidente. Pero bueno, sí, sin duda nosotras somos cosificadas. O cosificadas como objetos sexuales deseables o deseantes en exceso, o cosificadas como no sujetos, objetos simplemente. Y ahí ya no hay necesidad de tener una posición activa, porque ya no sos un sujeto de derecho. Incluso vos fíjate que hasta acá no encontramos ni una mujer que no fuera blanca. Sí, y aparte estereotipos, ¿no? De belleza inalcanzable, como decía Fernando, ¿verdad? Claudio, perdón. Ay, mira, ya Fernando, lo ¿hubo un Fernando? bautizamos varias veces. ¿Hubo un Fernando antes Sí, o no? Fernando. Ah, bien, por lo menos no lo imaginamos, bien, todavía podemos estar acá. Bueno, vamos a seguir a ver qué imágenes nos encontramos. Ahora me daban ganas de traerles más imágenes. Teníamos unas que son Un montón, pero espectaculares, pero bueno, teníamos que acotar. Sí. Hay algo, disculpe que me voy a parar, no hay peor petillo que se pare. Yo creo que la publicidad cambiaron de los años 50 al 2024. Si ustedes notan, hoy venden medicamentos por la televisión. El 70% de los medicamentos se los venden en la televisión, sabiendo que el final el que receta es el médico. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama publicidad fija, con miradas. Pero ¿qué me explican ustedes con los medicamentos que se están vendiendo hoy y te ofrece una serie de Soluciones mágicas. Soluciones mágicas. Y ahí nos están indicando la automedicación. Sí, no trabajamos la industria farmacéutica, pero sí la cosmética, que está muy vinculada. De todos modos, ¿se acuerda de la figura de Geniol? ¿Y eso fue en qué años? En los 20, 1920. Incluso, ahora me trajiste a la memoria, José, algo que iba a comentar antes y seguí de largo, que es el tema de que la violencia tiene como consecuencia algunas cuestiones que son invisibles o invisibilizadas, mejor dicho. Y esto de la proliferación de la automedicación o del consumo de drogas lícitas o ilícitas está muy estrechamente vinculado con las formas de violencias, porque las violencias siempre nos dejan en un estado de vulnerabilidad tan grande que, digamos, estados de ansiedad, de depresión, incluso llevando al suicidio, sobre todo preponderantemente en adolescentes, que las estadísticas son escalofriantes, y también al consumo, por supuesto, digamos, no bien administrado de todo tipo de medicaciones. Y entonces tiene sentido que estas publicidades calcen por esta cuestión de lo que hablaba María José hace un rato, de que la publicidad, como estamos viendo en diferentes formatos, funciona como espejo de representación social y a su vez nos devuelve una imagen, o sea, proyecta una imagen que emerge de nuestra sociedad, pero a su vez nos devuelve una imagen de nuestra propia sociedad. Entonces, bueno, es válido también pensar cuánto de las violencias también calan en este tipo de situaciones. Sí, y de mensajes subliminales. Totalmente. Sí, porque hay un mensaje implícito y un mensaje explícito en cada una de las publicidades. Y lo de los remedios, totalmente. Es como para otra investigación, pero muy presente. Bueno, seguimos un poquito, a ver qué vemos. Opa, ¿qué hay acá? Nuevo, maquillaje actual, 2022. Un rojo sensacional para todas, a ver. Que iba pensando un poco en eso, en cómo después la publicidad se va ayornando y también pienso como una pseudo autocrítica, digamos, y de época quizás, y se empieza a incorporar la diversidad. Bueno, alguien medio latina, una asiática, una blanca,
¿No? Un poco eso fue, me parece que el mercado inclusive... Etnias, ¿no? Una cosa más racial. Totalmente, diversidad étnica. Ahora, ninguna tiene una arruga ni por casualidad, ¿no? Y ninguna supera los 25. No superan los 23 años, te diría. 25 ya es anciana, está portando... Y creo que pesa menos de 45 kilos. Claro, la que tiene 50 kilos ya no es fotografiada. No, o sea, fíjense, es verdad, diversidad cultural en términos étnicos principalmente, ¿no? De etnia claramente de color de piel directamente. United Color of Benetton, ¿se acuerdan de esa población de Benetton? Es muy parecida, pero lo que no hay acá es personas de diferentes cuerpos, tamaños, edades, marcas corporales, marcas físicas, ni nadie en silla de ruedas, nadie es calvo, ¿no? Nadie es más flaquito, más gordito, nadie es un humano como el resto de nosotros. Son como unas muñecas Barbies que podrían estar generadas por inteligencia artificial, ideales de cada color de piel. Casi como la Barbie étnica, ¿no? Es un poquito así, sí. Exacto, Maybelline. De hecho, Maybelline abajo tiene un eslogan que dice New York para todo el mundo. Algo de eso a veces le denominan pink washing. Exactamente. De hecho, el pink washing tiene que ver con supuestamente los derechos de las mujeres incorporados, pero determinadas mujeres. ¿Vieron el desfile de Victoria's Secret, que es una marca de ropa interior muy famosa, que fue cancelada? Bueno, hay 2 o 3 procesos que no vamos a profundizar, pero hay que nombrarlos. Entre ellos está el Ni Una Menos, desde 2010 en adelante en Argentina, denunciando los femicidios principalmente, ¿no? Los altos índices de femicidios. Otro es el Black Lives Matter, que tiene que ver con las vidas negras que valen como las otras en Estados Unidos, movimientos. Otro tiene que ver con el Me Too, con la discriminación hacia los grandes popes de la industria de Hollywood, el entretenimiento y los acosos sexuales totalmente naturalizados como parte del canje laboral, ¿no? Hablando de Moving, que ya nos va a hablar un poquito más Laura. Todo eso naturalizado, claro, eso tiene una reacción. Y la industria de la moda tiene que ayornarse. Pero es un pinkwashing, ¿no? Metamos una diferente, ponemos para decir que somos inclusivos. El resto sigue siendo lo mismo y lo otro. Es la mismidad y la otra edad. Lo que diríamos una lavadita extra. No, claro, pero de color rosa. ¿Ustedes vieron la Barbie humana? La película de Barbie, no sé si la vieron. La recomiendo, es muy buena. Es muy buena. Habla de un montón de cuestiones sobre esos estereotipos muy interesantes. Yo escribí un artículo sobre eso, vinculado a nuestra investigación, que después, si quieren, lo pueden chusmear. Y con cierta ironía, pero justamente el pinkwashing, como igual que el greenwashing, con algunas empresas que tienen, ¿no? su parte de responsabilidad social empresaria y plantan 3 arbolitos y matan durante un montón de kilómetros. Bueno, y así. Pero bueno, es parte del mundo real esto. Ah, sí. Perdón, sí, Fernando. Mencionaste Ni Una Menos. Sí. Cuando se lanzó la campaña acá en Salta, fue una de las provincias que más desarrolló la divulgación de esa frase Ni Una Menos. Hay un concepto que se usa mucho en neurociencia, incluso en programación neurolingüística, que es que el no lo reconoce el cerebro. Si yo te digo no te imagines una manzana amarilla, ya te la imaginaste. Entonces, ni una menos, lo que estamos recibiendo es una menos. Si me permites ver la publicidad del evento, yo te voy a mostrar algunas cosas que me parecen que donde esta pantalla donde pusiste acá la importancia de las palabras y las imágenes, bueno, a mi modo de ver, creería que yo sí las cambiaría. Sí, igual, a ver, esto es un PowerPoint, es decir, disparador de ideas, ¿no? La publicidad con la cual se divulgó el evento, ahí ya habla de entrada, dice no más. Entonces ya de entrada lo que ya se dice es más. Claro. Eso de entrada. Y lo segundo es que hablando de imágenes, recordemos que los pensamientos se traducen en imágenes. Sí. Entonces, si vamos a hablar de prevención, bueno, es una palabra del latín compuesta, prae eventius, que quiere decir anticiparse al evento. Y si yo puedo ver las imágenes, lo que se pretende con la prevención es justamente evitar la violencia.
Por tanto, creo que la relación debiese ser que las imágenes no debiesen ser agresivas. Bueno, es decir, todas las imágenes ahí son pero gente no golpeando. terminamos, pero no terminamos. Bueno, pero me refiero ya a la publicidad, es una incitación. Podría ponerse, por ejemplo, tal vez unas personas mirando el sol, alguien caminando por una montaña o lo que fuere, pero dando la idea de paz. Yo siempre creo que no es lo mismo decir en contra de la droga que a favor de la salud. Clarísimo. ¿Sí? ¿Me hago entender la idea? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, solo es simplemente nuestra idea una es dejarlos observación. con algunas herramientas positivas, pero no empezamos con el aura yógica porque empezamos con la realidad. La realidad es violenta. Lo otro es muy interesante, ir hacia un horizonte de paz y pacificación, pero si uno no reconoce la realidad, trabaja con ciencia ficción nada más. Y es maravilloso, a mí me encanta la literatura, pero como soy socióloga de formación, y Laura es psicóloga de formación, digo de formación porque las disciplinas que estudiamos nos deforman también, ¿no? Pero nos forman la mirada y el entendimiento. Tenemos que partir de una realidad que es violenta y analizar esto que tiene que ver con la realidad para poder cambiarla. Además vamos a mostrar imágenes y publicidades que no son, que intentan construir otras cosas, pero parten de una realidad que se deconstruye. ¿Y por qué tomamos la palabra ni una más o ni una menos? Porque fue el eslogan de las movilizaciones masivas que hubo en toda América Latina y a escala global. Y hablamos de fenómenos sociales, y los fenómenos sociales, vuelvo a decir, la inspiración es la realidad, no la ficción, ¿no? Entonces, por eso partimos de la imagen de la realidad. Sí, lamentablemente creo que Neuquén les compite feo, va primero en el país. Estuvimos en Neuquén dando unas charlas, lamentablemente. No creo que sea solo una cuestión denunciativa, creo que es una cuestión histórica, que tiene que ver con las tradiciones locales, ¿no? Aquí tenemos a otra... Sí, cómo no, por favor, tu nombre. Rita. Rita. Le va? Buenas tardes. Más o menos escuchando lo que está manifestando acá el señor. En realidad en el norte, yo lo veo, vivo acá hace mucho tiempo, el tema del norte es que todavía la mentalidad es muy machista. Y no creo que una publicidad que te diga ni una menos o no pueda bajar un índice o no. Por ejemplo, yo veo la publicidad de la Kennedy con respecto a una manito, si bien están los otros logos arriba, no me lleva a un no, algo negativo, al contrario, sino algo más dulce. Pero depende mucho de la subjetividad que cada uno tiene al ver una publicidad. Por ejemplo, yo veo la publicidad que está en la chica y puedo decir, son todas modelos, pero tienen distintas etnias. Pero son todas lindas. Acá, por ejemplo, la señora nos manifestaba de que justamente no había ninguna que tenga una marca o que sea gordita o que sea más natural. Y es lo que pasa acá en el norte. En el norte, las mujeres siguen siendo las mujeres de la casa que deben tener una estructura y una forma de vida. Cuando sale el pañuelito verde, el pañuelito azul, ni una menos, empiezan, que es más o menos la época de 2021, 2022, empiezan a abrirse otros panoramas, otras perspectivas, en las cuales uno tiene que empezar a entender que ahora hasta las publicidades, como la publicidad de la Kennedy, tienen distintas formas de absorberse o de verla, ¿me entienden? No neuronalmente, ni lo que antes pasaba, que el no, si te ponían el no adelante ya te mal predisponían. Nada que ver ahora, porque la sociedad está más globalizada, vamos cambiando y nosotros a medida que la publicidad cambia, la gente también cambia la forma que tiene. Y porque es un espejo de representación social, es precisamente de lo que estamos hablando. Y acá el problema en el norte, más que nada, es un social. Es un problema muy social. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por ambos aportes, por todos los aportes. Seguimos. Bueno, hablando de estereotipación, ¿no? Acá traemos algunos aportes de una autora colombiana llamada Esther Pineda. Ella tiene un libro muy interesante que se llama Lindas para morir. Está en primero, segundo, tercero, cuarto renglón. Es un libro muy lindo realmente, muy interesante, muy bien escrito, que habla justamente de algunos de los estereotipos que estuvimos viendo. ¿Qué vimos en las publicidades? Vimos ideales de cuerpos esbeltos, todos, ¿no? Bueno, ahí hay una tendencia a la gordofobia, nos dice Esther. Entre otras autoras, varios autores lo trabajan. Hay un ideal de juventud eterna, y acá hay algo muy interesante, porque en los mitos, incluso en los mitos griegos,
hay algunas figuras que habían pactado la vida eterna, pero se habían olvidado de pactar la juventud eterna. Y entonces estaban condenadas a vivir arrugadas y tristemente por el resto de la eternidad. Fíjense cómo desde los mitos griegos en adelante esto viene trabajándose culturalmente. No es algo de corto aliento, es algo de muy largo aliento. Obviamente estamos hablando de la cultura occidental, pero en diferentes partes del mundo. Y el ideal de belleza hegemónica, ¿no? ¿Cuál es? El racismo estético. En todas estas publicidades que vimos hay un racismo estético muy fuerte y muy imperante. Y por sobre todo, lo que pusimos abajo, que lo recabamos de todas las imágenes que estuvimos trabajando, tanto en los años 50 como ahora, es que hay cuerpos irreales, inalcanzables, uniformes. Y si son tan uniformes y tan inalcanzables y tan perfectos, son humanos. Acá no lo trajimos. Además, desde el punto de vista, sí, no hay nada que nos frustre más como sujetos humanos que ser uniformes, porque siempre hay un deseo de singularidad, de esta identidad propia que nos hace únicos e irrepetibles, compartiendo características con otros. Entonces, esto de uniformarnos también es una especie de ofensa, ¿no?, a nuestra subjetividad humana. Sí, no hay singularización, no hay posibilidad de ser únicos, solamente el número del documento. Además, esto, ¿no?, de la uniformización, es casi... Yo les quería contar que en el trabajo que hicimos tomábamos algunas referencias artísticas fundamentales como los trabajos de Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel tiene hecho algunas piedades. ¿Vieron la imagen de la piedad de Miguel Ángel? Esa que es perfecta en mármol y maravillosa. Esa fue una piedad que él hizo cuando era muy joven todavía. Hay dos piedades más que tiene hechas que fueron madurando estéticamente de una forma más inacabada y más difusa, y que son las piedades que fue haciendo a lo largo de sus años. Y una de ellas la encontraron en su taller cuando ya había fallecido él, y es como opaca y tiene que ver con la representación del paso del tiempo en algo que es como una síntesis estética. ¿Podrá alguna vez las publicidades y los espejos de representación hacer algo así maravilloso, ¿no?, que acompañe el paso del tiempo en términos estéticos? Bueno. No porque no es vendible. No porque no es vendible. Bueno, hay que ver. Dependerá de nosotros los usuarios, ver qué queramos consumir o no. Claro, esa es una pregunta, ¿no?, que nos hacemos. O cuánto nosotros nos sometamos a las distintas formas de violencia. No, y la síntesis como otra forma ideal también estético. Pero bueno, acá no lo pudimos traer porque no pudimos traer hacer una jornada de una semana, pero les trajimos algunas reflexiones. A ver, avanzamos. Bueno, vamos a ver algo distinto. Ahí tenemos a, ¿cómo se llama nuestro? Aarón, nuestro asistente, que estaba atrás del mostrador, no sabemos. Aarón apareció. Aarón, bueno, vamos a ver unas piezas publicitarias distintas que pretenden deconstruir algunos estereotipos. La primera es una campaña de La Roche-Posay, que vieron que es una marca de cosmética como bastante cara, que es para pieles atópicas y demás. A ver, ¿nos lo pones, Aarón, el primero? Este es el último. Por cada vez que alguien dijo que te lavaras la cara, por cada segundo con sensación de ardor, por cada noche sin dormir, por cada marca, por cada brote, por cada vez que te negaste a darte por vencido, por cada persona que no permitirá que su piel sea ignorada. Esta lucha es por ustedes. A ver, ¿qué vimos acá? A ver quién se anima a comentar. Pieles ya totalmente imperfectas. ¿Pieles imperfectas? ¿Personas? A ver, no está, creo, bien dicho imperfecta, sino con diferentes características. No es una piel imperfecta, una piel que tenga acné. Son características de cada uno, digamos. ¿Qué edades tenían los sujetos que aparecieron en la pantalla? Eran todos. Estaban vendiendo productos para mí, está claro. Era un producto etario. Claro, bueno, hay diversidad de pieles, pero sin embargo son todos jóvenes. Diferentes colores de piel, ¿no? Pero todos jovencitos, sí. Gracias. Si ustedes se fijan, yo no soy hombre con lunar, soy lunar con hombre. Y yo caí en eso.
No se imagina el dineral que gasté en todos esos productos. Me da vergüenza decirlo. Pero yo fui a la revisación todo, porque como soy lunar con hombre, he caído en todo. Me han vendido cosas que no tienen razón de ser. Y el costo que me dio, que me decía el descuento, que bla, 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 no es impresionante. No caigan en eso. Acá tienen uno que cayó. Gracias. Bueno, es interesante porque entonces la publicidad fue eficiente. No, pero aparte muy buen porque José Barón se reconoció ahí en producto estético, muy interesante. La masculinidad ya bien trabajada. Ya salimos del llano estereotipo solo dirigido a la publicidad solo dirigida a las mujeres. Exactamente. Hay un leve corrimiento. Ya encontramos algunos pequeños ingredientes diferentes de las publicidades de 1952. Exactamente. Vamos con la próxima, ¿puede ser? Esta es una campaña de Avon, que tiene poquito tiempo. Mírame de nuevo, fíjense cómo trabaja de otra forma la mirada. ¿Crees que me conoces? ¿Crees que sabes de qué estoy hecha? Tal vez no miraste lo suficiente. Soy la madre soltera que crió 2 hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo. Vuelve a mirar bien, porque ya no estoy a prueba. ¿Me creías débil? Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir. Y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo. Bueno, acá que vieron. Si tu habitación de hotel es el para esto no, ¿eh? Esto no era parte de nuestra... ¿Qué vieron acá? Una publicidad totalmente inclusiva, que incluye diversas personas, edad, etnia y la parte también de donde viven, ¿no? También. Y también el tema de lo que se ve mucho ahora, las mamás solteras. Y lo fundamental, por algo se llama así, mirá de nuevo. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo hacían el contacto con nosotros a diferencia de las otras publicidades? O sea, hay una subjetivación ahí. Es decir, yo me posiciono como sujeto humano, como hombre, como mujer, como me autoperciba, pero yo me posiciono como sujeto humano y te estoy transmitiendo que como sujeto humano podemos hacer algo y necesito que me consideres y me mires de nuevo como sujeto humano, no como un objeto más. Hay un cambio en la propuesta subjetiva del diálogo con el destinatario del mensaje. Sí, por eso en el comienzo hacíamos tanto hincapié con la mirada. La mirada, ¿no? Cómo miro, cómo desvío la mirada, cómo evito ser mirada. Y acá es al revés. Es un desafío. Hay una teoría en los que hacen análisis de imágenes, en varios autores como Dubois, bueno, son maravillosos, son fotógrafos, y plantean que el puntum, que es el lugar de la mirada de la cámara, es el lugar como del tiro, del objetivo, del disparo. Y cuando la mirada del que es retratado también apunta ahí, hay como un fuego cruzado, hay una equidad de poder en la mirada. Bueno, y esto tiene que ver con este cambio subjetivo muy fuerte en esta construcción, que es esa mirada que se desafía mutuamente. Mirá de nuevo, es como una incitación. Mirá de mi singularidad, acá estoy. ¿No? Es una reafirmación. No podés ya ignorarme simplemente como un objeto de deseo o un objeto de una vidriera o un objeto que te voy a vender. Soy un sujeto, igual que vos. Sí, y con mi singularidad. Mirá de nuevo porque no me viste venir. Está muy estudiado, muy trabajado. Ahora hicimos una presentación con la gente de Avon en Paramcham para la Cámara Argentina Norteamericana, en un evento, y estaba el Ford, estaba Avon y estamos nosotras, que, bueno, al lado de esos dos monstruos
es una institución más chica, pero éramos las académicas de eso. Y cuando planteábamos todo este análisis, justamente las de Bonn hicieron su presentación, estaban felices porque cerraban con esto. Después le incorporamos a la investigación. Pero bueno, ellos tienen psicólogos, psicopedagogos, trabajadores, personas que trabajan mucho con la cuestión estética, estudiando esto durante muchísimo tiempo, ¿no? Y analizando para generar este cambio. Y responde a los cambios sociales y a la necesidad de construcción de una mirada como sujeto activo, ¿no? Por eso decíamos que no habíamos terminado nuestra presentación, todavía hay que tener paciencia porque esto es un proceso que no se da de un solo modo, ¿no? Porque los procesos sociales tienen cambios y continuidades, tienen retrocesos y avances. Bueno, acá vemos un montón de avances, pero no es lineal este proceso. Bueno, ¿qué más? Próxima, tenemos una más para compartir. En realidad tenemos muchísimas, después si quieren les podemos pasar, pero acá trajimos una más. Esta es Dab. Niña, eres tan pequeña, aunque lo es todo. ¿Y si pudiéramos mostrarte una visión de la belleza donde no se excluye a ninguna mujer o niña? Where fitness comes in all sizes. Where all hair is professional. Onde toda a pele é bonita. Where we're shown exactly the same as everyone else. Что женственность может быть сильной. Where beauty isn't binary. Donde mis canas se ven fantásticas con rojo. Pues si te mostramos un mundo donde todas las mujeres son visibles, entonces, niña, nos mostrarás a todas. I think it's like really important that there's at least one kid who can like see themselves in me. People have this idea that you have to be brave to be who you are. It would mean so much not to be seen as different. I'm glad that some little girl is going to see me and think, I could run that boardroom. Les digo un dato, vieron que ahí al final dice Dab que tiene 5.000 imágenes de banco para producir publicidades gratuitas de mujeres diversas y diversidades en general. Tienen como un banco abierto y gratuito. Así que bueno, acá ¿qué vieron? Nos dio cátedra Dab, ¿no? Me parece. Bueno, en un punto, una posición, pienso, de la marca o de los creativos, una posición clara, definida en relación a la temática, ¿no? Ya no insinúa, sino más bien habilita un hashtag y es como una militancia, si se quiere, en un punto, ¿no? No solo además se vende el DAB, sino que también se propone otras formas de vinculación, supongo. Sí. Sí, él decía una participación en otro orden, aparte de vender un producto. ¿Ustedes vieron la mirada de la nena chiquita al final? La mirada desafiante de la nena. Pero aparte de desafiante, este concepto de que si ella ve todas las bellezas, se va a ver a ella en diferentes posibilidades. Aumenta el mundo, ¿no? Y al final la estadística, el 70% de las mujeres no se ven representadas en ninguna publicidad o en algún anuncio aún, y ellos ponen a disposición imágenes. Sí, claramente es una campaña global, todos los idiomas, todas las razas, todas las culturas, todas las formas corporales, las identificaciones sexoafectivas, etcétera, etcétera. Pero además de ser muy inclusiva,
lo que tiene es esta construcción de la mirada. Por eso nosotros, bueno, si ustedes vieran el trabajo general que hicimos, hacemos como una lectura de las formas de mirada, de construcción de la mirada como construcción de subjetividad y construcción de cultura y por ende construcción de lazos sociales y de leyes y de lo que es legítimo y no legítimo y quién puedo ser y quién no puedo ser y quién debo ser y quién no debo ser. Entonces, cómo me legitimo ante mí mismo y ante los demás. O sea, es todo un entramado y cuando hablamos de prevención de violencias, estamos hablando de verse de otra manera y de percibirse de otra manera y de vincularse de otro modo. Y una forma de construcción social distinta que habilita otra sociedad. Entonces, es teniendo paciencia, vamos tramando esto de un modo que podamos construir una sociedad otra, más equitativa, no necesariamente igual, pero sí más equitativa. Es igualitaria en términos sociales, pero no anulando las diferencias. Bueno, este es el proceso que hicimos. Esta fue la primera parte de la investigación. Después hicimos una segunda parte donde trabajamos los roles de las tareas de cuidado domésticas y los cambios en ese proceso. Trabajamos bajo 2 líneas de análisis, el patriarcado como constructo histórico y por otro lado la división sexual del trabajo como naturalización de los roles y cómo eso fue cambiando. Y ahí es fascinante ver a personajes históricos al estilo Mr. Músculo que ya mueren y no tienen sentido en su accionar, no tienen que venir a rescatar a nadie. Pero es muy lindo el análisis. Si quieren después les podemos pasar donde tenemos publicadas una de las cuestiones que hicimos. Esa es la segunda parte de la investigación. Y ahora nos propusimos una tercera parte que tiene que ver con cómo se producen las identificaciones desde la inteligencia artificial. Así que ahí ya no sé qué nos vamos a encontrar directamente. Pero bueno, cómo los sesgos se van cerrando. Eso es el coming soon, la próxima parte, que les compartiremos, espero que no en mucho tiempo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Laura, la sigo acompañando obviamente, pero otra llave de acceso a la cultura, de prevención de violencia. Hasta ahora estuvimos hablando de la deconstrucción de estereotipos a través de las publicidades, o la construcción de estereotipos. Y otra es el humor, nada más ni nada menos. Claro, porque nos hemos puesto muy serios viendo todas estas cuestiones y muy reflexivos y era parte de nuestro propósito en este encuentro, mirarnos a nosotros mismos en esos espejos, ¿no? Aunque a veces no nos gusten, ¿no? Para poder pensarnos desde ahí qué alternativas de intervenir de otras formas, cambiando nuestras propias prejuicios y nuestros sesgos. Y ustedes saben que muchas veces decimos cosas con humor y entonces el otro supuestamente tiene que tomarlo bien. Porque bueno, es con onda, es con humor. Y que levante la mano el que alguna vez una cosa que le dijeron con mucho humor no le cayó bastante mal. ¿A quién no le sucedió alguna vez? Con mucho humor. Pero no deja de producir un efecto y que en diferentes grados y con múltiples matices incluso percibimos como una situación violenta. Dale a la próxima, Majo. Miren esto. Si tu humor es machista, no es humor, es violencia. Por ejemplo, porque veníamos con la línea esta de las publicidades, ¿no? Y de lo no sexista o no sexista, ¿no? Por eso es que me pareció esto muy gráfico. Pero incluso sacando el machista, ¿no? Si sacamos esto, machista. Si tu humor hace sentir mal al otro, no es humor, es violencia. Entonces, esto también, fíjense cuántas veces nosotros mismos somos productores de pequeñas cuestiones violentas. Microviolencias. Microviolencias, exactamente. Pasemos. En la escuela, el machismo no es chistoso. ¿Por qué? Porque muchas veces también encontramos situaciones de violencia y ahí nos vamos a ir desplazando de a poquito, ¿no? Entonces, vemos el humor en distintos contextos. Bueno, vamos a ver una obra de teatro y de pronto, bueno, se hace humor. Ahora, ¿quiénes de ustedes no han podido observar que lo que hace 20 años nos hacía gracia,
hoy no se puede reproducir en los medios directamente. ¿Por qué? Porque progresivamente ha ido habiendo alguna sensibilización, que es la primera etapa previa a la toma de conciencia, es una sensibilización a decir, hay cosas que ya realmente no es tan buenas que sucedan. ¿Por qué? Por el simple hecho de que alguien lo padece como violencia. Y eso ya es un motivo más que suficiente para que eso trate de evitarse y que no suceda y no se reproduzca. ¿Se entiende? O sea, no es ni siquiera por una normativa, ni siquiera por un mandato, ni siquiera por una nueva ley, como decía María José, una ley que nos impone. No, por el simple hecho de que estoy ejerciendo una forma de violencia sobre otro. Sí, donde el mensaje explícito contradice el mensaje implícito. Y entonces, porque retomo el comienzo de la charla, nosotros que estamos interesados en la salud, en la educación, en algunos otros ámbitos en los que tenemos injerencia, no podemos desconocer que ciertas formas de violencia hacen al bullying en el ámbito escolar. Es decir, tan es así el tema del poder sensibilizarnos, concientizarnos y a partir de ahí poder intervenir eficientemente, que, díganme, ¿hace cuánto tiempo empezaron a escuchar esta palabra? Hace 20 años ninguno de nosotros la conocía. No quita que eso no sucedía, digamos. Exactamente, por esto de la fuerza de las palabras y las imágenes. Es decir, a veces es necesario nominar algo para que esto pueda venir a primer plano y socialmente empiece a circular algo del orden de la conciencia en relación a esto. Porque mientras no se enuncia, queda silenciado. Sí, el lenguaje inclusivo dicen por acá, pero además, acuérdense... ¿Vos ibas a decir algo? No, que los últimos 10 años la palabra bullying se empezó a escuchar todos los últimos 10 años. Sí, 10 años. Por mi hija vino un día, me comentó, tenía 7 años, y hicieron un estudio en la escuela, en ese tiempo estudié de Jujuy mi hija, y recién uno conocía la palabra bullying, pero uno ya la había sufrido anteriormente. Exactamente, ahí quería eso es ir. interesante. Los dos dijeron exactamente lo mismo. Es decir, el hecho de que no se utilizara ese término, que de hecho proviene del bull, del toro, de decir, de embestir al otro. O sea, ni siquiera es un término que tiene un origen específico, sino que viene tomado de otro lugar para aplicarlo a este fenómeno. Pero no quiere decir que el fenómeno no existiera casi desde siempre, ¿no? Sí, pero la discriminación por la forma física, fíjense que seguimos hablando de lo mismo, estaban naturalizadas antes. ¿No? Que usaban anteojos, ¿No los gordo, más tiraban flaco. por el barranco incluso muchos siglos antes? Sí, por el barranco, se lo lastimaba, se lo maltrataba físicamente. Ahora es verbal, pero no significa que no sea maltrato. Pero, bueno, todo el tema de la violencia, porque, bueno, vengo lamentablemente de unos padres donde sufrieron mucha violencia ya cargando, y es como que antes no se hablaba del maltrato en el hogar. La mujer tenía que soportar, la mujer tenía que ser sometida, la mujer tenía que aguantar por la familia, por la unión de la familia. Entonces yo creo que, no sé si antes se tenía un relevamiento estadístico de lo que es la violencia, de lo que es la violencia. Hoy se conoce de eso porque se habla de eso. Por eso el poder performativo de la palabra y de la imagen. De eso empezamos hablando. Pero además, acá quiero agregar algo muy importante que no quería olvidarme, y cuando vos trajiste otra vez la imagen de la mujer, quiero retomar. Nosotros tomamos las publicidades de estas categorías de productos porque nos interesaron. En las de cuidado del hogar y de las tareas de crianza encontramos mucha más participación masculina que en estos productos de belleza, y eso me parece que vale la pena mencionarlo, porque siempre que uno hace una investigación, un poco respondiendo a lo que planteaba Fernando hace un rato,
Cuando uno hace una investigación, siempre hace un recorte. Es decir, es imposible abarcarlo todo en una investigación. Por eso hay cientos y cientos y cientos de miles de investigaciones. Nosotros hicimos un recortecito para analizar ese recorte, pero esto que no nos confunda, ¿Por qué? Porque está terriblemente silenciada la violencia ejercida sobre los hombres. Más silenciada aún que la de las mujeres. Porque nuestra sociedad impone ciertos estereotipos de valentía, de coraje, de aguante, de tener que soportar todo, porque si no, no sos suficientemente macho. Y esto no tiene que ver con la elección de objeto sexual, no tiene que ver con que sea, digamos que sea heterosexual o homosexual. Tiene que ver con otras premisas que hacen a alguien que se lo ve con características masculinas, se espera de él ya que aguante, que tenga que soportar lo que sea. Y las cifras de hombres que sufren violencia son enormes. Y con esto pasa algo similar a los estudios sobre sexualidad. Cuando se estudia sexualidad, en algunas poblaciones, como por ejemplo las latinas, tendemos a mentir mucho más que en otras poblaciones. Y entonces las cifras no son tan confiables. ¿Cuántas veces por semana tiene relaciones? Tendemos a aumentar nuestras cifras. Con la violencia que padecemos hacemos la inversa. Tendemos a minimizarla. Casi que ningún hombre ha sufrido más que algún bullying en el colegio, con los compañeros, hasta ahí. Ahora, gracias también a esta posibilidad de ponerle palabra, por ejemplo, a otra forma de violencia, que es el mobbing. El mobbing tiene que ver con las formas de violencia en el ámbito laboral. Y también... quédate ahí todavía, sí. Entonces, tiene que ver específicamente con este contexto laboral. ¿Y quién de ustedes quizás no haya sufrido? Esto es indistinto de quién, tanto hombres como mujeres, han sufrido alguna situación de acoso laboral que no necesariamente sea sexual, sino de maltrato, de destrato, es decir, va desde el destrato de no contestar un mail a otras formas de mucha más violencia, que llega a la violencia física. Y entonces, hablando de lo que mencionábamos al comienzo, de que esto implica un costo incluso económico en las sociedades muy grande, y no hacer prevención implica costos muchísimo más altos en el tratamiento posterior, sin dudas, porque muchísimas situaciones de mobbing desembocan en burnout, desembocan en depresiones severas, desembocan en licencias o cesaciones, en disminución en la cantidad y en la calidad de la producción. Es decir, el impacto es inmenso. Y para quien no quiera, digamos, incluso les doy un argumento para cuando ustedes tienen que dialogar con personas que quizás no vienen del ámbito de las ciencias sociales, a las cuales quizás no les interese tanto este aspecto humanístico que hemos estado mirando hasta acá. Vean los números. Los números, las consecuencias de las violencias tienen números económicos para los países, para las comunidades, para las provincias, para las intendencias, para el mundo, que son enormes, enormemente superiores a lo que necesitaríamos invertir en prevención. Entonces, este es un argumento que es difícil de rebatir aún para el más escéptico.
aunque sea por conveniencia. Y estoy usando un poco de sarcasmo, me siguen, ¿no? Ya a esta altura, después de estar charlando casi 2 horas, se darán cuenta que es sarcasmo. Vamos al plan estratégico. Bien, entonces, volvemos a lo que hablábamos al comienzo. En esta alianza de trabajo, universidad, instituciones de la sociedad civil, contextos educativos, de salud, laborales de otro tipo, importantísimo tener presente, es necesario armar un plan estratégico en una institución. Y los responsables, los que toman decisiones, tienen que tener esta noción de plan estratégico, de sensibilización, de concientización y de intervención y de sostenimiento de las políticas internas de la institución, donde fuere, porque realmente hasta les va a rendir más. Entonces, detectar la problemática implica este plan estratégico, realizar acciones de sensibilización, acabo de decir. Una de las formas más extendidas de sensibilización son las campañas. Ahí estuvimos viendo. La publicidad tiene como objetivo primario vender, pero ¿quién le quita el beneficio secundario, como sería en una enfermedad, dirían los psicoanalistas, el beneficio secundario de que ayude a la sensibilización? ¿Por qué no? Desarrollar propuestas didácticas, por ejemplo, de educación emocional, es decir, capacitar a los efectores en esos lugares claves donde nosotros los encontramos. Es decir, vos nos contabas antes, ¿cómo era tu nombre? Vilma. Vilma nos contaba que trabaja en Pueblo Quijano y trabaja con comunidades de mujeres que producen sus propias redes y sus tramas de vinculación para trabajar. Bueno, allí debe haber algunos líderes naturales o líderes emergentes. Trabajar con ellos, darles herramientas. Primero, que puedan hacer este proceso que estamos describiendo hoy, de sensibilizarse y de tomar conciencia de que quizás ellas mismas pueden ser o víctimas de violencia, o quizás sin darse cuenta reproducen los patrones de violencia. Esto es muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta, y aquí sí creo que hay que ser justos en que si muchas veces la tarea de cuidado y de crianza en una porción enorme recae sobre nosotras, las mujeres, por ende, tenemos una responsabilidad mayor de trabajar en este cambio. Y no reproducir. ¿no? Y no reproducir. Y por supuesto, entonces les decía, desarrollar propuestas didácticas, es decir, cosas que sean funcionales, que comuniquen, como hablaba María José antes, que comunique efectivamente la necesidad de reconocer los indicios de violencia. ¿Se acuerdan del caso Lucio? Esto es un caso extremo, ¿verdad? Que a todos nos espanta de solo pensarlo. Sin embargo, ¿cuántas personas no tuvieron sensibilidad ante los indicios? No tuvieron conciencia ante los datos, porque eran más que indicios. ¿Cuántas personas no utilizaron estrategias de intervención? Y no hubo una política sostenida que acompañara todo ese proceso. Entonces fracasó cada uno de estos eslabones que impulsarían el cambio con un plan estratégico. Y por supuesto, denunciar los casos de violencia, de género y no de género específicamente, los casos de violencia. Es decir, esto es importante. Por eso hoy todo circuló en torno también a la palabra. Es decir, es importante poner palabra ahí. Bueno, los psicólogos trabajamos con la palabra, ¿no? La palabra como mediación para evitar la violencia, ¿no? La palabra fundamental. Sigamos. Sí. Bien,
Ahora les vamos a pedir que escaneen este QR. Vamos a jugar un poco. Lo pueden escanear con el celular ahí, allá o allá. En estas de 4 me parece que no se los toma también. Por favor, escaneen ese QR y les va a hacer una pregunta. Por favor, respondan la pregunta. Que vamos a armar un... Aarón, necesitamos que nos pongas allá, por fin. Vamos a armar... una nube de palabras. Eso, para cierre colectivo. ¿Con qué herramientas nos vamos de este taller? Palabras significativas. No, en el otro, Aarón, en donde estaba Mentimeter. Para que aparezca la nube de palabras. Este no, era el otro QR. Este es el QR que va a la página de la universidad. No, el otro QR era, pero ahora vamos a ver cómo se va. En la medida que ustedes vayan respondiendo, va a ir apareciendo la nube de palabras. ¿Le ayudo? Este va a la página de la universidad, este es de cierre. El anterior. Un minutito de paciencia, ustedes vayan contestando. ¿Pudieron entrar? Sí, algunos sí. A ver, volví al QR anterior, así lo pueden escanear, por favor, Aarón. Volvé para atrás, Majo. Sí. No me está dando bolilla esto, ¿no? Es que lo estaba manejando él. No lo toma, lo está manejando vos, Aarón. Este no es. Ese. ¿Pudieron escanear? ¿Pudieron? Sí. Cada uno ponga las 3 que quiera. Es lindo porque hay muchas pantallas. ¿Listo? Pongámoslo para que vean dinámicamente cuando va apareciendo las palabras. Puede ser en presentaciones, a ver. Actualizar de colaboración, creo que es eso. A ver, ahí. A ver si aparecieron las palabras. Sí, debería aparecer la nube de palabras ahora, pero puede fallar. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Lo puedo ampliar? La pregunta era, en una palabra, ¿qué herramientas te llevas para trabajar en prevención de violencias? Lo que vemos más grande es igualdad, ¿no? Sí, Igual. parece que hubo varios que pusieron igualdad. La dimensión de la palabra va siendo de acuerdo a la cantidad de personas que pusieron esa palabra. Entonces, Claro, evidentemente, respuestas. hubo varios que respondieron igualdad me llevo. Hay otros cuantos que pusieron información, muy interesante, porque tiene que ver con esto que hablábamos del plan estratégico. Uno de los pasos fundamentales es la información. La igualdad puede ser un objetivo, parte del proceso. Fíjate, diálogo, ¿no? Qué palabra importante también. También está grande, tanto como información. Sí. Otra, ayuda. Ayuda. Mira, creció igualdad, información, ayuda, diálogo. Pueden mandar más respuestas, porque les permite mandar creo que hasta 3. Respeto. ¿Qué más vemos? Empatía figura ahí. Ah, empatía. Interesante también. Sí, justo el viernes tuvimos una invitada internacional de la universidad que nos hablaba sobre el problema de la falta de empatía en estas épocas. Bueno, entonces esto, fíjense que todas las palabras están bastante vinculadas a lo que hemos ido desgranando a lo largo de esta charla, que voy acá que se ve tuvo mejor. un objetivo muy, muy humilde, que fue sentarnos un rato,
parar, poner en suspenso, poner un poquito de pausa en la cotidianeidad para repensarnos, con el nos al final, acerca de algo que quizás es tan obvio que no habíamos mirado con detenimiento. Por supuesto que la intención no es agotar, sino que ustedes por lo menos se lleven esta idea de que en el lugar donde tengan cierta responsabilidad, está buenísimo trabajar con otros colaborativamente en diseñar un plan estratégico que apunte a estos logros, que apunte a la sensibilización, a la visibilización y a la intervención sostenida en situaciones de violencia. ¿Lo puedes poner un poquito más, por favor? ¿No se puede? Bueno. ¿No? Bueno, pero yo quería rescatar que decía trabajo y educación, ¿no? Estaban esas palabritas presentes. Sí, ahí, Majo. Ahí está, perfecto. Yo quería destacar algunas palabras. Diversidad, trabajo, prevención, empatizar, acción, mirada, ¿no? Estuvimos todo el tiempo hablando de mirada. Concientizar, responsabilizar, estereotipos, empatía, colaboración, alerta, las alertas de las que hablaba Laura, la palabra como lugar, el respeto, cambio, actitud, aceptación, sensibilización, educación, ayuda, bueno, y etnia y equidad están ahí equitativas. Bueno, me parece que tiene que ver con muchos de los conceptos que fuimos atravesando. Ustedes se habrán dado cuenta que los fuimos construyendo, ¿no? Fuimos como bordando. Esta no es una conferencia magistral que pretendía traer todo resuelto, ni muchísimo menos, sino plantear una problemática compleja, con muchas aristas, con muchos abordajes, claramente interdisciplinarios, y construirlo entre todos esto, porque es un proceso que atravesamos todos. Así que bueno, lo que yo quiero llevarme de acá es la participación de ustedes, llevarme como riqueza, y ojalá para ustedes haya sido enriquecedor también nuestro trabajo, nuestro granito de arena en este proceso que está en devenir. Les quiero contar que desde la Universidad Kennedy tenemos un protocolo contra todas formas de violencia que está establecido y que intentamos llevar a cabo, que no es fácil de implementar, debo decir, puede tener muchas contradicciones y complejidades, que es perfectible permanentemente, pero que lo aplicamos. Y por sobre todo intentamos que estos sean temas transversales a todas nuestras carreras, a todas nuestras investigaciones y a todas nuestras maneras de intervenir en la sociedad, ¿no? Bueno, entonces retomamos nuestro hilo conductor para llevarnos como síntesis, además de la nube de palabras. Hoy más que nunca, esta alianza entre la universidad y ustedes, que son la comunidad, nos permite generar esta sinergia, conocimiento, reflexión, llevar adelante estrategias, contribuir a la sociedad. Con todos estos 4 ítems que estuvimos mencionando durante todo este rato que estuvimos charlando. Cuando quieran contactarnos, cuando quieran tener más información, aquí está el QR de la universidad. Nos encuentran en nuestras unidades académicas, en la Facultad de Ciencias Psicológicas y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para seguir pensando y para seguir tejiendo estrategias que puedan ser útiles para intervenir donde sea necesario. Y cerremos con una foto todos, por favor. Ay, sí. Ahí está. Sí. Bueno, yo le agradezco en nombre de los salteños que hayan venido y nos han dado una clase magistral. Pero le agradezco a todos los que están, pero también, con toda humildad, debo justificar la ausencia, porque se invitó a muchos estudiantes para que vengan. Lo que pasa es que estamos hoy, mañana y pasado, están reunidas 9 provincias acá, de los cuales van a actuar bandas musicales. Es gratuito y la gratuidad en Salta existe. Entonces me quiero justificar por qué la gente no ha venido hoy. Y por último cierro, muy bien, con una frase. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuándo vamos a conocer la salida? Muchas gracias y un aplauso para usted. Bueno, la verdad es que, como le decía Mariela antes de comenzar, para nosotros
siendo consistentes con todo lo que conversamos antes y por nuestra propia manera de ser, más allá de nuestras profesiones, cada uno cuenta. Entonces, para nosotros era lo mismo que fuéramos 4 o que fuéramos 500. Estuvimos acá intercambiando con la misma pasión porque cada uno es importante. Que para nosotros son semillas educativas estas. No, digo que para nosotros son semillas educativas. Y no lo digo solo metafóricamente, realmente creemos que plantamos semillas educativas. Y lo hacemos a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos escala federal y tenemos escala también en otros países de América Latina, y eso es una responsabilidad y una enorme alegría. Así que ojalá que en ustedes crezca ahí esa semillita y se reproduzca en todos los espacios que intervengan, donde trabajen, donde estudian, donde construyan socialmente un lazo distinto. Porque la calidad de ese lazo es lo que va a dar a la sociedad que tenemos, ¿no? Y a la sociedad y a las expresiones culturales y políticas que luego cosechamos. Así que aprender de esta metáfora campesina de la semilla que tiene que poder reproducirse y crecer para cambiar esta sociedad. De eso se trata lo que intentamos traer hoy acá.